¿Ya estamos al aire? Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a quienes nos acompañan participando en esta sesión que estamos dándole continuidad al ciclo de conferencias que hemos venido coordinando con la Policía Nacional de Colombia, y en esta ocasión tenemos el placer de que nos acompañe como ponente el capitán Cristian Camilo Triana Palacios. Ya ahorita en un momento más se encargará el magistrado Antonio Fierros Ramírez de presentarlo, pero yo quiero en principio, en mi calidad de presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, darles la más cordial bienvenida, insisto, a esta segunda sesión que tiene que ver con las particularidades de este fenómeno común que nos afecta tanto a Colombia como a México, como es el narcotráfico, los cárteles del narcotráfico y estos fenómenos de la delincuencia organizada, y de manera muy estrecha y desde hace muchos años, pues hemos venido intercambiando experiencias, hemos venido intercambiando ideas y muchos de estos fenómenos con los funcionarios de Colombia, particularmente con la Policía Nacional de Colombia. Así es que le doy la bienvenida también a este ciclo de conferencias, esta segunda conferencia que tiene que ver precisamente sobre la incidencia criminal como un análisis comparado de Colombia y México, a nuestro colega y amigo, presidente de la Asociación de Doctores en Derecho en Jalisco, a José Rodolfo Chávez de los Ríos. Bienvenido, doctor Chávez de los Ríos, y gracias por sumarte a la organización de este importante ciclo de conferencias. Gracias, también, Elías. Antes de dejarte ir la palabra, pues presento a nuestros dos moderadores, al magistrado Antonio Fierros Ramírez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco y profesor de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, magistrado. Gracias por acompañarnos. Y a la doctora Verónica Hurtado López, también investigadora y profesora de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora Verónica. Y bueno, y finalmente darle también la bienvenida a nuestro invitado de lujo de esta tarde, al mayor Cristian Camilo Triana Palacios. Bienvenido, mayor, gracias por estar con nosotros, compartiendo tus experiencias y tus conocimientos en este delicado fenómeno como lo son los cárteles del narcotráfico, la delincuencia organizada y todo lo que tiene que ver con la política criminal que ustedes están en Colombia, pues poniendo en práctica para combatir y prevenir este importante flagelo. Bueno, muchísimas gracias a todos, pues les agradezco esta oportunidad de poder compartir alguna experiencia más, poder participar en cooperación con nuestro amado país de México y, ¿por qué no?, indicar algo de nuestra experiencia en Colombia. Bueno, pues gracias, bienvenido. Sin más preámbulo, te dejo el uso de la voz. Rodolfo Chávez de los Ríos, adelante. Gracias, estimado presidente. Bueno, la verdad es que continuar este trabajo académico es importante. Nuestro agradecimiento a nuestra Asociación Nacional que presides de Doctores en Derecho de México y bueno, intercambiando experiencias con Colombia, agradeciéndole al capitán Cristian Camilo Triana Palacios su participación tan importante para compartirnos toda la experiencia que tienen, su incidencia de la criminología en estos aspectos tan importantes que nos afecta tanto a las sociedades mexicanas y colombianas. Agradeciendo también a mis queridos amigos y colegas del capítulo Jalisco, el magistrado Antonio Fierros y la doctora Verónica Hurtado López, miembros distinguidos de esta asociación y que hoy nos hacen el favor de acompañarnos para moderar esta charla. Estaré a sus órdenes, estaré atento y sobre todo escuchar con mucha detenimiento especial lo que nos va a disertar el capitán Camilo. Muy agradecido, Cristian, y bienvenido a todos ustedes. Estaremos atentos de esta charla. Pues muy agradecida de estar con todos ustedes esta agradable tarde. Realmente generar plataformas nos une en el análisis
del derecho, nos une en el análisis de la justicia, nos une en el análisis del poder hacer. Esta tarde escucharemos una muy importante conferencia, una muy importante presentación, disertación acerca de una temática que tiene que ver con la incidencia de la política criminal en la criminalidad como análisis comparado Colombia-México. Países hermanos por mucho tiempo, países hermanados por la gracia y la desgracia, si pudiésemos decir nosotros así, pero también hermanados por el ejemplo jurídico que dan a América Latina en su constante construcción, en su permanente posibilidad de hacer haciendo, de ir descubriendo en un derecho dándose la posibilidad de las buenas causas para la justicia. En ese sentido, escucharemos esta tarde con mucha atención al capitán Cristian Camilo Triana Palacios. Él es decano de la Facultad de Investigación Criminal de la Dirección Nacional de las Escuelas en la Institución Universitaria de la Policía Nacional de Colombia. Sin más, pongamos atención, aperturemos la mirada, aperturemos la escucha a tan interesante disertación, comentario, conferencia y ponencia. Sea usted muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos los participantes. Aprovechando esta oportunidad para poder hacer esta disertación sobre realmente un análisis, creo que es un momento para compartir entre quienes amamos la academia y quienes podemos compartir para un fin común, en este caso, como lo has enunciado anteriormente. Es el propósito realmente de, en este caso, de combatir la delincuencia a través de las vías del derecho, a través de la academia, a través de la construcción de las experiencias y, ¿por qué no? Esta es la oportunidad también para unirnos a través de una desgracia que ha sido una constante en el medio de los países y en medio, yo creo que en todo el mundo, que es la incidencia del crimen organizado. Para ello, me gustaría hacer la presentación de la siguiente manera. ¿Me permiten un momento? Capitán, si me permites, en lo que pones tu primera diapositiva, comentarles a las personas que nos acompañan participando que si quieren hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat para que así se puedan ir contestando por parte de nuestro conferencista a lo largo de su presentación y reiterando la bienvenida a los participantes que ya son 48 los que están con nosotros. Muchas gracias, te dejo, capitán, con la voz. Bueno, muchísimas gracias para todos. Como lo manifestaba anteriormente, el motivo de esta disertación es realmente hacer un análisis sencillamente a través de las ciencias criminológicas, en este caso con un enfoque realmente de características sociales y en el marco también de las ciencias jurídicas y del derecho, hacer un análisis de la incidencia de estas ciencias criminológicas en la formulación de la política criminal desde un análisis comparado en Colombia y en México, con algunas de las similitudes que tenemos nosotros dentro del mismo esquema o de las estructuras de los sistemas penales. Para lo cual, para esta disertación, quiero focalizarlo en dos pequeños puntos. Hay más puntos, pero pues me gustaría focalizarlo hasta estos otros puntos en atención a que lo que se pretende es focalizar sobre qué falencias podemos nosotros hallar en común, qué alternativas presentan las ciencias y de igual manera cuál es nuestro aporte desde la academia para la formulación de la política criminal en nuestros países y como apoyo por parte de la academia para esa formulación de política criminal en el mundo. Entonces, partiendo de ello, quiero enunciar pues los dos focos hacia los cuales voy a direccionar esta charla. El primero es hablar sobre la importancia de la criminología para la formulación de esa política criminal. De igual manera, hablar sobre los fines de la pena y la realidad penitenciaria de ambos países, en este caso, desde lo que como iniciativas se han tomado antes con atrevimiento, podría indicar que gran parte de los sistemas penitenciarios y carcelarios en Latinoamérica son de características similares, presentan condiciones similares y esquemas similares y bajo el propósito, en este caso, de las ciencias del derecho, los fines de la pena, a qué se atribuyen y demás. Bajo ese mismo concepto,
paso a hablar del primer tema, en este caso la importancia de la criminología, a través de la cual quiero pues, dedicar a estos puntos, partiendo de ese aporte de la criminología. Hago la claridad que para perspectiva de la academia, en este caso de la Institución de Educación Superior de la Policía Nacional de Colombia, la criminología por encima de otras escuelas, como tal vez la española e incluso muchas veces la misma escuela mexicana, que es adoptada y partiente o verte de las mismas ciencias jurídicas, en Colombia es vista un poco más desde el enfoque sociológico, sin desligarnos realmente como un aporte inherente a las ciencias del derecho en este caso, como una de las ciencias madre a nivel de las ciencias humanas. En este caso, desde esta perspectiva, la importancia de la criminología en la formulación de la política criminal, es importante que nosotros empecemos a hablar de cómo es la construcción del delito, cómo parte el delito, qué es la diferenciación entre delito y crimen. Entonces, para ello, pues, se parte del principio que, pues, el concepto de crimen ha sido una construcción social, ¿sí? A diferencia del delito que viene más de la tipificación penal, más viene de la positivización del derecho. Entonces, bajo ese mismo constructo, la diferencia que tiene el uno del otro es que es la concepción de cómo se conciben cada uno de ellos. En este caso, el crimen ha sido adoptado más desde una construcción social. Es realmente como alguna de las distinciones que se quiere generar para precisar en este caso de esta discusión. Hablando también de la conceptualización sobre la criminalidad, que es un concepto más científico, y se busca la cientificidad del término en el entendido que criminalidad es a través de la exploración del método científico, cómo nosotros podemos identificar la investigación del mismo, cómo ocurre el crimen a través de esa aplicación del método científico, y en este caso pues con un enfoque un poco más legalista. De igual manera, contextualizando que el delito más desde las teorías criminológicas parte de que nuestro sistema penitenciario, hablo de nuestro sistema en Colombia y en México, ha partido más de posturas clásicas, más que de la misma positivización. En ese entendido, hablando de quiénes son los grandes teóricos clásicos de las escuelas criminológicas, desligando un poco también el determinismo biológico que ha sido planteado tal vez por algunos históricos importantes en la criminología, tal vez como en su defecto parte Enrico Ferri o tal vez Garófalo u otros o autores que han sido parte de esa escuela positivista de la criminología, donde se indicaban en sus inicios de las mismas escuelas criminológicas que el que nace criminal muere criminal, la génesis biológica de características biológicas que inclusive el padre de la criminología, determinado así por la misma historia como Lombroso, ha podido generar como alguna diferencia frente a lo que hoy en día estamos formulando nosotros frente al concepto de dónde, cuál es la génesis del crimen o la génesis del delito y a qué se deriva. Para las necesidades, en este caso de los estados, creo que es importante aclarar que es necesario pensarlo desde estructuras, desde las estructuras criminales, desde el origen, no desde particularidades individuales, sino en este caso para la formulación de política criminal es dentro de la generalidad del delito o la generalidad del crimen desde ese enfoque sociológico. Por ende, el objeto de esta disertación es más con un enfoque estructural, con un enfoque desde la escuela clásica, con el fin de realmente indicar que en Colombia y en México los sistemas penitenciarios y carcelarios parten de ese análisis, de un enfoque realmente clásico, y se conservan, y que, como lo decía anteriormente, no me atrevo a decirlo, no necesariamente solo en México y en Colombia se tratan de esquemas de escuelas clásicas, sino es en todo Latinoamérica, por lo general, parten del mismo precepto. De igual manera, hablando en la segunda temática, hablo de la certeza predictiva y los focos predictivos como un gran aporte de la criminología. Hablar de certeza es muy ambicioso, ¿sí? Es un concepto muy ambicioso porque cuando hablamos del comportamiento criminal, hablar de certeza es una utopía. Pero lo que busca a través de la criminología es como ese fin altruista, como ese fin utópico, de buscar realmente a través de la aplicación de un método científico, determinando la criminología como una ciencia social, determinar las múltiples hipótesis que desembocan en el mismo razonamiento concluyente. En este caso es la perspectiva de la certeza predictiva,
que cuando hablamos de esos focos predictivos, hablamos de esos marcos empíricos, y hablando de marcos empíricos desde la exploración de cómo a través del hacer de la investigación del crimen hemos podido contrastar esos rasgos de análisis, en este caso el contexto. Es imposible que nosotros podamos tomar referentes iguales desde qué hemos hecho en Colombia y pasarlos inmediatamente a México, porque a pesar de que compartimos algunos comportamientos y algunas motivaciones frente a un fenómeno, por ejemplo, como el narcotráfico, hay características sociales que nos diferencian, y a eso es lo que me refiero con el tema del contexto. A últimas, el gran propósito que debería existir realmente entre la formulación de esa política criminal o política criminológica, algunos autores la han determinado de esta manera, realmente es buscar la simplicidad de formular una política efectiva a través de las generalidades del comportamiento para la reducción del mismo, el comportamiento criminal para la reducción. En este caso, pues la criminalidad varía según las interacciones entre el individuo y la sociedad. Para ello, pues el Estado y los fines del Estado, y en el caso de nosotros como aporte de la academia, es buscar las tendencias que están ocurriendo frente a la investigación de ese crimen, qué está causando realmente ello, inclusive a nivel de microcontextos, y hablo de microcontextos a nivel de cada uno de los estados en México, o en el caso de Colombia, de cada uno de los departamentos, municipios o ciudades, con el fin de buscar realmente estrategias que puedan de alguna forma reducir ese crimen. En este caso es no saltar esas causales arbitrariamente, y me refiero con ello a llegar a deducciones sin realmente a la utilización de métodos rigurosos, como no sé si pasa en México, no lo hablo con muchísima seguridad, pero en el caso colombiano, gran parte de la formulación de la política criminal se deriva realmente como una causal arbitraria. ¿Y a qué me refiero con ello? Se deriva sencillamente con una causal de aumento punitivo, sencillamente para intensificar algunas modalidades delictivas emergentes. Ejemplo, en los últimos años en Colombia se ha incrementado el ataque a la mujer, y la diferenciación en este tema de género ha generado que en la formulación de política criminal sencillamente se haya limitado el aumento de las penas para las afectaciones en contra de la mujer, o en su defecto con diferentes tipos penales, más allá de un estudio bastante riguroso frente a la conceptualización de la criminalidad en el país. Entonces, es necesario hacer ese paréntesis dentro de lo que nosotros como academia tenemos frente a la responsabilidad de la formulación de esa política criminal y realmente la aplicación del método científico para ello. En tercera medida, quiero acudir a un teórico importante, en este caso de la concepción metodológica, y es a Popper, frente a las condiciones de falseabilidad. Y es importante que nosotros, dentro de la formulación y el despliegue de esta ciencia social como la criminología, podamos identificar dentro de esa falseabilidad planteada por Popper, que es identificar lo menos posible. ¿Qué es lo que pasa dentro del comportamiento criminal? ¿Qué es lo menos posible que vaya a ocurrir dentro de la mutación o la migración del fenómeno criminal, como hemos podido evidenciar, como por ejemplo el narcotráfico u otras modalidades delictivas? ¿Qué es lo menos posible que puede ocurrir? En este caso, para el planteamiento de la política criminal y la incidencia de la criminología, es importante acudir a la falseabilidad, en este caso, el planteamiento de las hipótesis, ¿a través de qué? De un razonamiento cauteloso para no incurrir en determinismos. Y a lo que hablo con determinismos es lo que había referido anteriormente frente al planteamiento de política criminal sencillamente desde pareceres, o muchas veces en quienes recae la formulación de la política criminal no poseen el conocimiento suficiente para formularlo. Y es un llamado también, en este caso, nuevamente a la academia, que no guardemos silencio, sino que cada vez unamos más voces para hacernos responsables nosotros también dentro de la formulación de la política criminológica, política criminal. Y creo que es ese llamado constante que nos hacen a la academia para nosotros aportar a la construcción de tejido social. En este caso, como a través del planteamiento de una idea, formulaciones de hipótesis, las relaciones entre esas hipótesis, consecuencias, la determinación de pruebas para poder llegar a conclusiones, que a última se traduce realmente en la rigurosidad del planteamiento de esa política criminal, cruzando ¿qué? Factores y causalidades. Sencillamente es la aplicación del método científico, de alguna forma u otra, a través de la formulación, dando la importancia en este caso a uno de los grandes teóricos y metodólogos en este caso como Popper. De igual manera,
haciendo un análisis frente a la formulación de esa política criminal, cuál ha sido realmente los fines de la pena y cuál ha sido los fines de la política criminal a través de los diferentes contextos, si no es más allá de racionalizar y humanizar la pena en este caso. Y eso es lo que se ha generado a través de, en primera medida, algunos métodos poco convencionales aplicados tal vez en la antigüedad, a través de lo cual me permite el doctor Rogelio Barba indicar un gran recuerdo que tengo dentro del Congreso de Criminología realizado en la Universidad de Guadalajara, que fue la utilización de la guillotina como aquellos métodos de castigo. Entonces, ¿cuál es el propósito del castigo y cuál es el propósito de la pena en este caso en los contextos? En Colombia, ¿cuál es el propósito? Y en México, ¿cuál es? Realmente, frente a ello, quiero generar una reflexión realmente en el entendido que nosotros hemos descuidado realmente cuál se ha perdido como el sentido de la pena. Se ha perdido el sentido de la pena en la atención que nosotros de alguna manera nos hemos hecho los de la vista gorda en ese sentido, y lo digo con mucho respeto, y es sencillamente como sociedad nosotros nos limitamos a decir que la pena por sí, el sistema penitenciario cumple con ese objetivo de la pena sencillamente por privar de la libertad a una persona. Cuando nosotros haciendo un análisis introspectivo, un análisis en terreno, podemos indicar que muchas veces se han referido que las cárceles o los establecimientos penitenciarios y carcelarios son universidades del crimen, que me parece muy atrevido indicar que son universidades del crimen porque el concepto de universidad solo podría ser empleado para un propósito altruista, un propósito de construcción de sociedad. En este caso, no sé si lo podríamos indicar como academias o institutos criminales. Podrían fortalecerse a través de ese desarrollo de la pena, que realmente el objetivo de la pena no se está cumpliendo en los sistemas penales, en este caso, tanto de Colombia como México. Entonces, en búsqueda realmente de intentar racionalizar e humanizar la pena, en Colombia y en México, desde los planteamientos podríamos acudir en este caso nosotros a becaría y ese propósito, porque se le debe realmente la humanización de la pena a esa becaría, buscando siempre que castigos más razonables y proporcionales de acuerdo a la comisión de esas conductas punibles. Es ahí donde se conservan planteamientos de satisfacer, en este caso, cómo fue surgido realmente el castigo, de satisfacer deseos de venganza y lograr ¿qué? ¿Qué es lo que buscaba esa pena y ese castigo? Ese castigo logra la disuasión a través del miedo. ¿Sí? Entre más cruel, lo que se busca es que sea más efectivo, característica que debe en estos momentos replantearse, porque creería que muchas veces, o hablo particularmente en el contexto latinoamericano, no necesariamente entre más cantidad o más cruel sea la pena, necesariamente pueda generar un efecto disuasivo. Tal vez se debe realmente a la carencia de efectividad en el propósito de la disuasión de la pena. Y en este caso la efectividad se traduce a que gran parte de los criminales ya no le tienen miedo a la pena, no le tienen miedo al sistema penitenciario porque saben que realmente ese propósito de humanización realmente lo que causó fue todo lo contrario, es un beneficio absoluto para el victimario. En este caso, el propósito de la pena no está logrando su fin, y en este caso lo que estamos causando nosotros es un sistema realmente aberrado, un sistema penal aberrado frente a realmente las necesidades que tiene el país. Hablo de los dos contextos. Por último, en este caso, ¿cuál es el propósito? Brindar el propósito al castigo. En este caso, haciendo un análisis desde una visión netamente pragmática, desde la praxis, desde la práctica, el propósito del castigo, entre otros factores, se debe a los factores internos de las conductas. De igual manera, eso es una visión, hay una visión liberal, realmente los propósitos del castigo, en este caso, que cuando se debe a factores internos se habla de una posición liberal, y cuando se habla de factores externos se habla de una posición conservadora frente a la posición, en este caso, de la formulación de la política criminal o del análisis criminológico que se podría plantear. En este caso, ¿cuál sería el propósito del castigo? ¿Cuál es el deber ser del propósito del castigo? Sería realmente, uno de ellos sería preservar el orden, en segunda medida, que no tenga acusaciones secretas, de igual manera que el derecho permita confrontar a quien se acusa, que se cuente con un juez imparcial, que se cuente con un juez celere, que el castigo sea proporcional al crimen y que el mismo castigo para los mismos crímenes, características que no muchas veces se cumplen en el país, y hablo en los países
cuando muchas veces nos vemos abocados que a veces por situaciones netamente de nivel social, vemos que para el mismo crimen o para el mismo crimen no se comete el mismo castigo y vemos a veces desproporcionados los fines realmente de este castigo y por ende que se pierdan los fines de la pena y se pierda la credibilidad en todo el sistema. De ahí es donde se parte que las acciones son morales e inmorales según el efecto de la felicidad pública. De ahí es de donde se parte que la libertad frente a esos castigos crueles e inusuales se deben no a los castigos sin ley, sino a la igualdad ante la ley. En este caso, pues como una de las premisas realmente que se quiere generar frente a este análisis de aporte de la criminología a la formulación de política criminal. Frente a ello, como se puede indicar que se acude realmente a la respuesta, ¿cuál es la respuesta de la política criminal en Latinoamérica desde una perspectiva de las teorías estructuralistas del crimen, como lo decía anteriormente? Realmente quiero enfocar de que la formulación de política criminal para el Estado, en este caso, es desde una visión estructural y hablo frente a ello a posiciones como de ello, por ejemplo, como la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago frente a las escuelas criminológicas indicaba de que hay algunas teorías que pueden dar respuesta, en este caso, al comportamiento criminal, dentro de ellos teorías como la teoría de la ecología, la teoría de la anomia. La ecología habla de los contextos, habla de los conglomerados sociales, habla sobre el comportamiento colectivo de los criminales, sobre el comportamiento en aquellos microcontextos, de cómo el relacionamiento permite generar el comportamiento criminal. De igual manera de la anomia, de cómo el grupo de personas van en contra de las normas, como se puede evidenciar en múltiples sucesos, inclusive actuales, que pueden estar sucediendo no solo en el contexto latinoamericano, sino frente a todas las posturas, frente al el comportamiento del Estado frente al COVID, valga la redundancia, y cómo es ese deber desde la formulación de la política criminal. De ahí es la importancia, y lo decía, lo indicaba anteriormente, no es que las otras teorías realmente no aporten, en este caso, un estudio, pero lo que se pretende es que a través de la estructura del Estado se pretenda generar un análisis concreto. En segunda medida, el comportamiento delictivo depende, en este caso, del ambiente. Es importante tener en cuenta el contexto del ambiente, cambiar el ambiente que permitiría acabar el delito para la estructuración de la política criminal. De alguna forma u otra, el ambiente se debe a esas condiciones endógenas frente al comportamiento criminal. Ejemplo, la responsabilidad del Estado frente a los niveles de trabajo, de que las personas en estos momentos cuenten con trabajo, que cuenten con los medios suficientes de financiación para poder sostenerse dentro de uno de los contextos, son algunas variables que permiten a nosotros incrementar el comportamiento criminal, no delegando una responsabilidad frente a la investigación de este comportamiento a una sola institución. En el caso de Colombia, muchas veces la responsabilidad del comportamiento criminal se ha delegado a la Policía Nacional o en su defecto a la Fiscalía General de la Nación, quienes realmente cumplen con esas funciones de persecución penal, a sabiendas de que muchos de esos efectos se derivan realmente desde otras variables, inclusive que algunas personas ni siquiera han dimensionado, en este caso como la ausencia de escenarios deportivos, ausencia de escenarios culturales, ausencia de condiciones de educación, ausencia de condiciones de salud, que lo que ha generado realmente un inconformismo social que de alguna forma u otra prolifera en el crimen. De igual manera, pues, la política criminal es formulada desde condiciones de desigualdad imperante y segregación. Creo que ocurre en Colombia y en México. Siempre se ha planteado que siempre la política criminal, a pesar de que debe gozar con este caso con unos fines generales o universales y de bien común, muchas veces se parte desde condiciones de desigualdad. Tenemos estados en este caso en Colombia tenemos estados de pobreza absoluta en algunos sectores, en algunos lugares. Por ende, la política criminal no tiene esa característica de generalidad, característica que permite que a futuro no sea realmente efectiva esa política criminal, sino, como dicen, en algunos casos, en este caso, la ley no aplica para todo el mundo, sino aquí en Colombia tenemos un dicho que dice que aplica para los de Ruana. Cuando hacemos referencia para los de Ruana, hablamos frente a los paisanos, al campesinado, a las personas menos favorecidas. Entonces, frente a esa conclusión, sí podríamos llegar que la formulación de la política criminal se ha quedado bastante limitada en ese aspecto. De igual manera, quiero acudir a algunos planteamientos, en este caso de Lawrence y Cohens,
más adelante referenciaré la bibliografía que tuve en cuenta para esta disertación, teniendo en cuenta, en cuenta que las tasas de comisión de delitos varían de acuerdo a las locaciones y sociedades, como también creo que pasa en cualquier lugar. No es lo mismo los delitos que se cometen en sectores de las laderas en playa o en costa que al interior de los países, y eso se debe realmente a ese contexto. También es importante hacer una revisión y una documentación de esas rutinas sociales que se ha convertido en algo rutinario, e inclusive haciendo un análisis en estos momentos, un análisis actual frente a qué actividades recurrentes y prevalentes en torno a esas necesidades de las personas, cuáles son las necesidades reales en estos momentos de las personas, en qué se traduce realmente estas condiciones de seguridad, o en qué se traduce esas condiciones de bienestar para las personas y por qué se está migrando a ese comportamiento delictual. Haciendo ese paréntesis como un análisis desde esa perspectiva de una desigualdad imperante. De igual manera, hablando de que las comunidades desordenadas inevitablemente invitan al crimen. En este caso, lo que se pretende es que a través de esa formulación de política criminal nosotros hagamos un razonamiento cauteloso para realmente no acudir a esos determinismos anteriormente mencionados. Hablando del determinismo en este caso para no hacer comentarios a la ligera y en este caso no formular política criminal desde vicios y realmente de pareceres o subjetividades de algunas personas que tienen esa responsabilidad. En este caso para Colombia es para el Congreso de la República, quienes realmente son los encargados de contribuir a la formulación en este caso de las leyes, y de igual manera la responsabilidad del Estado frente al gobierno nacional, frente a la legislación en este caso, y frente a la reglamentación, como es el caso de nuestro presidente de la República. De igual manera, pasando continuando con este análisis, me gustaría hablar sobre cuáles son los fines de la pena versus la realidad penitenciaria. Frente a eso, he podido identificar, han podido identificar algunas características de los sistemas penales en el caso de los dos contextos. Y se habla en primera medida de que existen unas prácticas retributivas e incapacitantes, o ese realmente es como una de las características, como características y los fines de la pena. Se busca una prevención, en este caso situacional del delito, ¿a través de qué? De manillas electrónicas, cámaras de vigilancia y demás mecanismos electrónicos, que lo que busca es realmente que se prevenga ese delito, que si se está realmente garantizando o no es otro discurso o es otro interrogante que nosotros estamos generando en estos momentos. Realmente esa prevención situacional no está ocurriendo por lo general. Y se debe mucho a esas características culturales de nosotros, creería decirlo, como latinoamericanos. Ahora la víctima se busca de que, como esas características de ese sistema penal, la víctima sea el eje central de ese proceso, y que se busque de alguna forma u otra que el castigo sea un mecanismo para mantener ese status quo. Realmente esos son los propósitos de la pena, o los fines de la pena en este caso, características que no necesariamente se están cumpliendo y que creo que en estos momentos develan una realidad donde quedan interrogantes si realmente nosotros estamos cumpliendo con ese propósito de los fines de la pena, que creería que hasta el momento no se han cumplido a cabalidad, y es uno de los propósitos que deberían tener en estos momentos los estados y el aporte de la academia para la construcción de esa política. Frente a ello, pues haciendo un esbozo de la estructura, se habla que el comportamiento criminal se aprende, en este caso, desde fines, como lo decía, los fines del Estado de la formulación de política criminal de características estructurales. El comportamiento criminal se aprende en grupos sociales íntimos, ¿a través de qué? Motivos, llamados, actitudes, hablamos de los contextos. El aprendizaje social, no esa normalidad biológica, psicológica, como lo decía, el fin de la formulación de política criminal no es determinar aquellos casos que por motivaciones individuales genera la comisión de conductas punibles, sino por qué se ha generalizado el incremento del narcotráfico. Por ejemplo, el hacer un análisis del narcotráfico requiere de hacer un análisis estructural de relaciones entre las diferentes instituciones que responden frente a la investigación de este fenómeno criminal, de igual manera no pensando lo que realmente parte desde un fin biológico, la comisión de conductas punibles. De igual manera, pensar que la criminalidad
no es el resultado de tendencias individuales, por ende, no se aprende por comunicación impersonal, no es un monólogo del aprendizaje del crimen, partiendo en este caso, sino se aprende a través del relacionamiento entre personas que comparten ese mismo comportamiento y no se copia de las revistas o de las películas. Por encima de nosotros ver documentales y demás, no necesariamente es que se aprende ese comportamiento criminal, sino se derive realmente de un aprendizaje a través de la praxis, como posiblemente nosotros podemos evidenciar a través de algunas minorías o grupos delincuenciales, por ejemplo, como las maras salvatruchas y demás, cómo se han proliferado a través de ese relacionamiento y que no se aprende necesariamente con revistas o películas, sino realmente desde las praxis o desde el mismo relacionamiento de ellos. De igual manera, implica que se desarrollan habilidades y técnicas como cualquier otro aprendizaje. De ahí parte que existen unos motivos, unas razones, unas justificaciones y actitudes. Y de ahí es donde decimos, bueno, ¿y dónde se aprenden? Y acudimos a ese viejo adagio que en vez de nosotros realmente rehabilitar, buscar ese proceso de rehabilitación y resocialización en cárcel, lo que estamos causando realmente en estas proporciones es realmente un aprendizaje para el crimen. Y ahí es donde nosotros replanteamos y decimos, ¿realmente vale la pena mantener un sistema penitenciario como lo tenemos en estos momentos? ¿Realmente se está encauzando la pena o sencillamente nos vamos a limitar a seguir enviando gente a la cárcel creyendo que lo que estamos logrando es un fin para la sociedad o todo lo contrario? Que es una de las grandes reflexiones. Entonces, frente a ese esquema que quería generar, que como lo esbozo en estos momentos, más adelante podré compartir la presentación si gustan con muchísimo gusto. Se busca que en este caso, como fin de la pena, se busca esa prevención general y especial, una retribución justa, la reinserción social y la protección al condenado de alguna forma u otra, como ese principio de humanización de la pena. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué características y qué realidad nosotros encontramos en los diferentes contextos? Que se ha perdido, se ha abandonado ese ideal rehabilitador, porque realmente no se está acudiendo realmente a un porcentaje enorme frente a la rehabilitación del delito. Lo que se ha generado antes es la potenciación de las habilidades y destrezas propias de la delincuencia en esos establecimientos penitenciarios y carcelarios. De igual manera, hay una incapacidad institucional para responder al delito, como lo podemos ver inclusive cuando tuve la experiencia de estar en Guadalajara, en el estado de Jalisco, podíamos evidenciar un incremento desproporcional de la cantidad de investigación de crímenes como secuestro, como homicidios, de los cuales hasta el momento no se ha podido dar dato y realmente se debe a esa incapacidad de las instituciones. Hablo no solo delegando la responsabilidad a una sola institución, sino a todo el colegiado, a toda la institucionalidad como tal. Y ese es un planteamiento interesante para nosotros replantear realmente si ese sistema de persecución penal ha logrado su propósito o realmente nos estamos limitando a decir si estamos mal, pero seguimos mal y continuamos mal y no hacemos nada para realmente acudir a disminuir o de alguna forma desestimular ese comportamiento criminal. De ello, ¿qué se deriva? Que la política criminal responde a intereses liberales, en este caso a fines particulares, y de humanización del victimario. Eso es un aspecto muy importante en el sentido que al buscar la humanización del victimario, nosotros realmente hemos de alguna forma u otra victimizado más a esas víctimas, valga la redundancia. Realmente creería que es una victimización estructural, una victimización terciaria, a través de la cual nosotros no estamos buscando el propósito de darle esa justicia a esa víctima, sino realmente el sistema ha sido un sistema victimizante de alguna forma u otra, lo podríamos indicar de esta manera, y se debe a esa misma falta de reacción de las instituciones. De igual manera podemos evidenciar que se ha evidenciado un derecho penal autoritario y no funcional, en este caso sencillamente frente a las deliberaciones como las que indicaba previamente, al incremento de penas de manera deliberada, no funcional, sin ningún análisis crítico y riguroso que permita generar a nivel prospectivo qué ocurrirá si yo incremento la pena más allá desde una decisión populista, y hablo populista de buscar el beneficio mediático de las personas que de alguna forma u otra quieren generar afinidad
y no quieren buscar es un propósito realmente politizado. Muchas veces la formulación del derecho penal, que es lo que podemos nosotros evidenciar en algunos contextos, solo hablo particularmente desde el contexto colombiano. De igual manera, la concepción eficientista desde posturas de aumento punitivo, ya lo he expuesto anteriormente, que por último traduce que el sistema penitenciario y carcelario ha colapsado totalmente. En estos momentos no solo colapsa desde la cantidad de reclusos y presos en exceso que se encuentran en esos establecimientos penitenciarios y carcelarios, sino que realmente todos esos fines esbozados en esta presentación, en esta esquela, de la pena no se han logrado. Por ello, pues, se puede evidenciar que hay una carencia, esa problemática que evidencia como conclusión, una carencia de efectividad en la formulación de la política criminal, hay una ausencia de prevención delictual, hay una distracción de las variables reales generadoras del riesgo criminal, en este caso, como lo decía, victimización estructural o victimización terciaria por parte del Estado, del gobierno. Hay un sistema penal como oportunidad de reincidencia tras la ausencia de institucionalidad. Como lo decía, para los victimarios es muy fácil identificar que debido al mismo sistema penal, si yo soy un victimario recurrente, no me va a ocurrir absolutamente nada. Por ende, logro mi propósito victimal. En este caso también se ha perdido el objetivo de la pena. No existe alcance de esa reinserción social. No se ha dimensionado qué es lo que es la reinserción social, de cómo se puede garantizar la reinserción social como esos fines de la pena. Las cárceles y penitenciarías, en este caso, son academias o instituciones del crimen. Se ha perdido el objetivo de la pena, no existe la reinserción, como lo manifestaba anteriormente, y lo que mencionaba anteriormente es que nosotros no estamos logrando el propósito realmente de la academia, en este caso, de poder impactar ese sistema penitenciario y carcelario, que a última se traduce en uno de los aportes de la academia para esta reflexión, y quería llegar como conclusión a ello, que algunas de las alternativas que se podrían plantear frente a estos sistemas penitenciarios colapsados es una modificación de los mismos frente a planteamientos de estrategias de justicia alternativa y justicia restaurativa, a través de que pues, algunas experiencias exitosas en otros contextos podrían ser puestas en práctica como centros agrícolas, donde se haga una retribución a la sociedad a través de centros agrícolas, a través del trabajo social y por qué no a través de los tribunales de la verdad, siempre llegando a que frente a esta justicia restaurativa, el propósito, más allá de generar un castigo proporcional al delito, a la violencia causada, en este caso, a la afectación causada, muchas veces es llegar a la verdad. Y eso es una de las experiencias que tal vez nos ha dado en Colombia los casos de justicia y paz, donde muchas veces las víctimas quieren acudir y realmente es objetivo de la verdad. De igual manera, otra alternativa es el ajuste de los tipos penales desde un análisis cualitativo y cuantitativo. Hablo desde un enfoque netamente criminológico, en el sentido de que para formular una política criminal no se debe tomar una decisión del Estado por parte de sentimientos mediáticos, sino realmente del contexto y la proyección de qué va a ocurrir en la sociedad a futuro, llegado el caso a tomar esas decisiones, y aquellos delitos que realmente están impactando incidentalmente, por ejemplo, como los delitos de cuello blanco o mismos sucesos de corrupción, son delitos que han tenido una penalidad bastante lapsa, que ha generado que de alguna forma u otra se incentive las características de corrupción en estos momentos en nuestros países, perdiendo en estos momentos credibilidad frente al desarrollo autónomo de las instituciones. Bueno, y por último, hago referencia a esto, son algunas de las particularidades de las referencias que tomé frente a esta disertación, agradeciéndole a todos ustedes poder participar en esto, a la espera de que alguna pregunta surja. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muy, muy contentos y muy agradecidos por este importante compartir en esta agradable tarde. Capitán Cristian Camilo, realmente la organización de este importante ciclo de conferencias
en donde el día de hoy tenemos la oportunidad de escucharle más directamente el magistrado Antonio Fierros, el doctor Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, nuestro presidente, el doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, presidente del capítulo Jalisco de esta Asociación Nacional de Doctores en Derecho, nos hace reflexionar en puntos muy, muy interesantes de este compartir que tiene hoy usted con nosotros. El análisis que usted ha hecho, crímino, socio, jurídico, antropológico, de toda esta dinámica en esta tarde, en muy poco tiempo, porque compartiré con mis compañeros que estamos acá, que es muy poco tiempo para hablar de tantas cosas. ¿Nos resume usted esta fuerza de hacia dónde vamos caminando con la política criminal, el castigo y la pena? Pero usted nos invita a una reflexión y un análisis social generalizado a partir de una importante matriz societal. Porque ahí, cuando usted nos hace este análisis tan importante, nos lleva a reflexionar, bueno, este asunto de la política, del castigo, de la pena, del sistema penitenciario, de la reinserción, realmente en dónde va aterrizando y dónde va teniendo incidencia importante. Y ahí, en un marco de matriz societal, nos vamos dando cuenta que no solamente tiene la repercusión en la gran sociedad que conocemos nosotros, sino en esa división de la sociedad que, por un lado, efectivamente tenemos a los diversos actores en la sociedad, pero por otro lado deja en evidencia la parte de la institucionalidad en su respuesta. Y por otro lado también nos hace ponernos a pensar de forma interesantísima en el mecanismo, en el instrumento y en los denominados protocolos hacia los que hemos querido ir avanzando en estos últimos 5 años, si podríamos decirlo así. Entonces, en esta reflexión tan interesante, y antes de cederle el uso de la voz a mis compañeros que hoy me acompañan, pues es decirle que demostramos una vez más a través de esta virtualidad hoy, cómo todo va quedando a prueba, cómo nuestro sistema penitenciario va quedando, si pudiéramos decirlo así, al descubierto en la interesante posibilidad de la reflexión para la acción. Y en ese sentido, pues volver a repensar ese esquema de ese accionar al interior del sistema penitenciario. Porque con esta charla, y no me dejarán mentir mis colegas doctores, que también se han abocado mucho a este estudio, ¿qué está pasando con la pena ahora en la sociedad latinoamericana y caribeña? Me voy a atrever a agregar al Caribe. ¿Qué está pasando? En un momento determinado, ese conjunto de normas que tendían a reinsertar en algún momento algún criminal, pues ha dejado de ser esa parte que nos permitía tener un control a través de la acción, de la privación de la libertad en algunos casos. Y ahora en la sociedad eso se ha estado sobrepasando por los diversos actores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces, este marco que Colombia nos presenta de la posibilidad de volver a las comisiones de la verdad, en donde pudiéramos replantear esa responsabilidad ética del criminal en la comisión del hecho delictivo, nos lleva a reflexiones bien interesantes que estoy segura que no se agotan en una charla y que seguramente después tendremos oportunidad de platicar en ello. Pero por lo que toca el día de hoy, su disertación, su compartir en el marco de una conferencia virtual ha sido de mucha luz para la reflexión de la responsabilidad de la academia, por un lado, pero también de la institución, por otro lado, del Estado y de los distintos actores sociales que conformamos la sociedad, sin descuidar esa parte importante de la revisión de los protocolos actuales, para poder penetrar con posibilidad la justicia alternativa y la justicia restaurativa de la que usted nos hablaba. Y entonces a lo mejor ha llegado el momento de pensar otras formas
para, desde este análisis sociológico, antropológico y, ¿por qué no psicológico?, nos permita esa reconsideración del pensamiento criminal para la construcción de una mejor política pública. Entonces, nos quedamos muy contentos, el público que nos está escuchando realmente está maravillado con la exposición que he escuchado ahora, y yo pues no sé si nuestro querido doctor Antonio Fierros, magistrado, nuestro querido doctor Elías Huerta, nuestro querido doctor Rodolfo, quisieran hacer el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, doctora Verónica. Es muy grato poder compartir con el capitán las posibilidades de la actividad que se desarrolla en Colombia y en México, y los vemos tan similares, los vemos tan de la mano, caminando bajo esa estructura mental latinoamericana que concebimos y que nos conciben en Europa. Capitán, yo tengo, además de la excelente sinopsis que llevó a cabo la doctora Verónica Hurtado, quisiera hacerle un par de preguntas que creo vendrían de la mano con lo que nos acaba de comentar y nos daría la pauta para ver el enfoque que le está dando Colombia en este momento a estos supuestos. Creo que con la implementación del sistema acusatorio adversarial hemos tenido una visión sesgada. ¿En qué sentido? Ya no tenemos un derecho penal sancionatorio, sino restitutorio. Ya no nos interesa como fin la pena a llevar a castigo y evitar, quitar esa mala persona, este mal actuar y aislarlo de la sociedad, sino que tenemos hoy una visión diversa. En la implementación del sistema se exige primeramente la reparación del daño, para efecto de tener la posibilidad de hacerse acreedor a diversos beneficios, entre ellos la libertad ambulatoria, aún estando en proceso. En fin, usted y yo y casi todos los oyentes sabrán de este supuesto. La pregunta en concreto sería, ¿qué visión tiene Colombia en este supuesto? ¿Está siendo útil? ¿Está funcionando? ¿Es trascendente? ¿Ya se modificó la manera de pensar de los colombianos en ese supuesto? Ya no todo mundo quiere sancionar, sino busca privilegiar la reparación del daño. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, particularmente las características que se están viviendo en Colombia han generado que esta reflexión sencillamente quede como eso, como una reflexión. Desafortunadamente, creo que el pensamiento todavía es un pensamiento bastante vengativo. Se ha buscado que realmente el propósito de la pena, en este caso por parte del sistema penitenciario colombiano, sea un fin de castigo, no un fin restaurativo, cuyo fin en este caso, cuyo objeto debería ser la víctima. En este caso, al parecer, no es la víctima, sino seguimos nosotros frente a un sistema que creería que queda imposibilitado frente a lograr ese propósito realmente de buscar esa justicia, que se busca tanto esa justicia, ese propósito de justicia, ha quedado realmente limitado a un propósito desproporcional de un castigo que no va a existir. Y acude a esta reflexión porque es que desafortunadamente nuestro sistema penitenciario, como lo decía y lo manifestaba anteriormente, colapsó. En estos momentos estamos colapsados. Y creería que esta misma situación ocurre no solo en nuestro país, y en estos momentos pues veo que con muchísimo afán muchos de nosotros miramos mecanismos de poder buscar alternativas de solución, pero debido a problemáticas sociales aún mayores, en este caso, y a que somos a países, o por lo menos Colombia, países en vías de desarrollo, no nos permite hacer toma de decisiones de características efectivas para buscar a través de la institucionalidad de alguna forma u otra una solución a lo que estamos causando. Bajo eso respondo a tu pregunta que no hemos podido nosotros identificar, no hemos buscado una alternativa de solución efectiva que realmente busque el propósito de un sistema penitenciario eficaz. Sí, así como lo refieres, capitán, exactamente en ese mismo supuesto nos encontramos en la praxis, aquí en Jalisco particularmente,
lo estamos viviendo día a día. Hay acuerdos, hay medidas restitutorias, estamos buscando medios alternos de solución de conflictos, pero aún estamos en el supuesto de esa transición, donde el ofendido, lejos de buscar una satisfacción inmediata desde la expectativa económica, su pretensión es un aislamiento social de la persona que cometió la conducta. Totalmente. Esto, claro que se ha demostrado en muchas ocasiones en las distintas modificaciones que se ha dado a lo largo de la historia para el incremento de sanciones, no es útil. Y aquí comparto absolutamente la visión que tienes en tu exposición de un Estado imperativo que deja de lado el aspecto funcional. No importa que se arreglen, lo que importa es sancionar, eso no es útil. Nosotros en la práctica nos llenamos, están las cárceles llenas, nos llenamos de procesos, nos llenamos de trámites judiciales, porque aún esa forma de pensar no la aceptamos en su amplitud, con la trascendencia que debiese tener la modificación que dio la pauta para transitar de un sistema tradicional a un sistema acusatorio, de un sistema acusatorio a un sistema acusatorio. Sí, ¿verdad? Era del Ministerio Público y ahora es del juez. Bajo ese argumento, el supuesto es, vamos arreglándolo, vamos a evitar la judicialización, pero no, aún tenemos la mentalidad de la sanción. Esto implica 1000 circunstancias. Me parece muy oportuno la cita que haces de las granjas agrícolas, del trabajo en beneficio social, una situación que hoy, de hecho, en la práctica se ve muy poco. Yo puedo sancionar a alguna persona porque cometió un delito de índole culposo y pedirle que vaya a las escuelas, a las secundarias, a las preparatorias y que exponga su experiencia para tratar de evitar la repetición de ese acto. Pero a un delincuente de cuello blanco, ¿qué le puedo pedir? Aun cuando repare el daño. Repara económicamente, pero en el aspecto social, ¿cómo lo reparamos? ¿Qué están haciendo en Colombia, capitán? Bueno, frente a ello, hemos visto características, bueno, hay que hacer referencia de que yo soy servidor público en estos momentos en ejercicio, en este caso, sí, como policía, en este caso como oficial de policía, haciendo referencia frente a ello, muchas veces se ha quedado totalmente, el sistema ha quedado tan colapsado que nosotros no sabemos qué hacer con esos delitos de cuello blanco, e inclusive dentro de la colectividad o dentro de ese imaginario social, siempre se está partiendo de la perspectiva que realmente no se ha logrado la justicia frente a esos delitos de cuello blanco. Inclusive lo que yo manifestaba, aquellas personas que tienen un poder adquisitivo alto, desafortunadamente el sistema lo que está haciendo es fallando a favor de esas personas, imperando en este caso la injusticia. Entonces, frente a un mismo tipo penal, por ejemplo, como un homicidio, hace poco ocurrió un homicidio bastante importante de una niña en condiciones de indefensión, como fue el caso de Zamboní, de una niña Zamboní que fue a través de una persona quien la raptó y le quitó su vida en su propia vivienda. Es una persona muy prestante, de muchísimo dinero. Sencillamente quedó limitado a que realmente por no gozar con características financieras su familia suficientes, pues quedan impunes estas características. Asimismo, los delitos de cuello blanco, donde nosotros vemos que las cárceles a últimas se vuelven en centros de protección de los victimarios, porque el propósito social y ese llamado de la sociedad de búsqueda de justicia y como lo digo, la moralidad es una construcción social, o en este caso la ética es una construcción social de qué comportamientos son considerados como buenos o malos, bueno, desde diferentes enfoques. En este caso no se está logrando. Lo que está causando en estos momentos es realmente un inconformismo por parte de la sociedad en general en contra de las mismas instituciones. En estos momentos lo que se ha generado en Colombia es que el colombiano en común no crea en sus instituciones, o en algunas de ellas realmente a ese sistema colapsado que realmente y desafortunadamente es debido a la ineficacia, en este caso, del Estado. De mi parte es cuanto, capitán. La verdad que me es muy grato poder compartir contigo este diálogo
y te agradecemos mucho las experiencias y los aportes que haces para el estado de Jalisco y para la República Mexicana en general. Muy amable, gracias. No, muchísimas gracias. Muy, muy súper agradecidos. Y esto, volver a la reflexión, ¿verdad? De la importancia de la criminología en lograr conocer estas razones, ¿no? Razones de profundidad de por qué se comete el crimen, porque muy seguro estamos, en alguna parte usted lo expuso ahora, detrás de cada criminal hay una historia. Si pudiéramos nosotros concentrar esas historias, esas razones, tal vez como Estado, como institución, pudiéramos penetrar en alguna forma incorporando la prevención. Más ahora, yo no sé si el doctor Elías, el doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, quisiera hacer alguna devolución. No sé, por ahí, ajá, si estén por ahí, si quisieran hacer Gracias. Adelante. Gracias, Verónica. Muy agradecido con el magistrado Fierros. Capitán, la verdad es que hay mucho por hacer. Tenemos problemas en común. Sin duda, la criminología nos ayudará. La verdad es que es un cáncer que nos carcome a los países y nos traga. Es un delito transnacional y que nos alcanza a todos. Y nosotros con mayor problemática, al ser frontera con los Estados Unidos, el país de mayor consumo de drogas del mundo, y entonces eso nos provoca más problemáticas. Tenemos un conflicto enorme, tenemos un tremendo problema en el sistema penitenciario mexicano. Las cárceles, todas las cárceles están saturadas en todos los estados de la República Mexicana y con las problemáticas de los autogobiernos al interior y las influencias de los narcotraficantes en las cárceles o los recursos y el dinero que han generado. La verdad es que se ha concentrado la delincuencia y antes el narcotraficante pues se dedicaba a las drogas, pero resulta que se dedica a todo, al tráfico de armas, al tráfico de droga, al tráfico de personas y al tráfico de mercancía, al lavado de dinero. Y bueno, esto es un inacabado alcance de repercusiones penales y que los estados tienen un enorme conflicto para detenerlos, controlarlos. Y entonces, bueno, pues esto, compartir experiencias va a ser muy importante. Ustedes tienen muchos años de sufrir esta problemática del narcotráfico y que nosotros también, pero de distinta forma y manera, y nosotros de ser tan solo transportadores, ahora resulta que nos estamos volviendo consumidores en el país y que los narcotraficantes colombianos que antes pagaban con droga, ahora pagaban con dinero, resulta que pagan con droga, y entonces la distribución de las narcotiendas y los cárteles diseminados pues vuelve más lamentablemente una problemática de mil cabezas, porque pues sí aparecen algunos capos, sí, quizás se atrapan, pero hay otros 100 para sustituirlos y entonces el conflicto no es precisamente una persona, es multitud de grupos que entre que contratan sicarios, entre que contratan cerebros financieros, entre que se inventan nuevas y mejores formas de ocultar las ganancias a través de empresas y de lavado de dinero. Bueno, pues sin duda que hay una tremenda problemática para todos nosotros y que tenemos que resolver, y que la academia tiene que aportar soluciones y tendremos que hacer más activos con nuestros gobiernos y con nuestras policías, prepararlas más, capacitarlas más, armarlas más, y bueno, pues eso tiene también consecuencias, no es tan fácil, no es tan rápido, no es tan sencillo, y bueno, pues es una lucha de cada día o de día a día que nos vamos a estar enfrentando, y el problema quizá no somos nosotros, serán nuestros hijos o nuestros nietos, y esto trae una consecuencia ahora sí que transgeneracional, que a pesar de haber eliminado a Pablo Escobar o a los cárteles de Medellín o de distintos lados de Cali, de aquí y de allá, pues sigue fluyendo la droga y siguen apareciendo nuevos nombres, nuevas personas,
y nuevos inventos, desde submarinos para traer droga, ya no antes los aviones, y bueno, pues vamos a tener que inventar nuevas maneras de parar este flujo tan terrible, tan lacrante de nuestras sociedades y que pues para nuestras juventudes es dificilísimo la problemática. Y bueno, pues si contamos también con los medios de difusión, que las películas aparece el delincuente con coches último modelo, mujeres de Playboy y bueno, una serie de conceptos que pues ahora resulta que todo el mundo, pues yo quiero ser ese, y esto es doblemente grave, la teoría de la imitación, sin saber que lo único que van a lograr es que los maten o los aprendan o los desaparezcan y nunca sepa de ellos. Y entonces el grado de éxito es pues sumamente relativo y que pues sí hay algunas gentes que participan, pero pues no son más que escaleras de muchos otros, ¿no? Y de intereses brutales, anexando pues la corrupción, que también se da en distintas instituciones, y la penetración de las policías en razón a veces de los bajos sueldos, en donde los cárteles los meten a una nómina y lo entras o le entras, y entonces doble problema o plata o plomo, decían las películas, pero pues la verdad es que es una realidad. Y si nosotros tenemos 19 ciudades de frontera con los Estados Unidos, pues la verdad es que todos los cárteles están apoderados de la frontera en todos los sentidos para llevar y traer dinero, llevar y traer armas, llevar y traer personas y mucho más la droga, que sigue pasando a ese país tan consumidor de estos productos y que bueno, son miles de millones de dólares los que están circulando permanentemente, y eso no podría ser sin tampoco corrupción en los Estados Unidos, y que aunque tengan buenas intenciones y aparezca DEA, FBI y cualquier gente o cualquier institución, no es de ninguna manera aceptable que con la tecnología y la capacidad económica que se tiene, como que resulta que de todas maneras pasa todo. Bueno, pues en alguna ocasión que organicé hace cosa de 15, 20 años una conferencia con personal del Departamento de Estado de los Estados Unidos que nos ofreció la propia embajada, cuando les preguntaron de los cárteles de los Estados Unidos, riéndose, dijeron, es que acá no hay cárteles. Y por supuesto que lo hay, y el lavado de dinero se da, y aparecen multitudes de inversiones inexplicables allá. Pero bueno, pareciera ser que la prohibición es que otros países tengan los recursos o queden con recursos. Y bueno, la distribución se decía hace 20 años que el 5% o el 10% quedaba en el país de origen, productor de droga, el otro 10% al país que era el puente, y el 80% se quedaba en los Estados Unidos. No sé si esta distribución siga, capitán, pero usted nos orientará con la problemática económica, porque ese es nuestro pecado. Adelante. Bueno, realmente, como síntesis o sinopsis de lo que tú estabas diciendo, quería hacer una claridad que frente a ello es inevitable que los medios de comunicación juegan un papel primordial. Y frente a ello, no haciendo claridad, no es solo el tema de los canales de televisión, sino también en estos momentos el furor de las redes sociales y en este mismo de las plataformas digitales a través de las cuales se puede obtener algún tipo de información susceptible de educación en estos momentos para toda la sociedad, como es, por ejemplo, el mismo Netflix u otras plataformas de características similares. ¿Y a dónde voy? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y realmente esos mecanismos o esos instrumentos son utilizados para hacer una apología al crimen. Como lo decían, Pablo Escobar en muchos países fue visto y sigue siendo visto en muchos países como un superhéroe. Tanto así que algunas personas hacen narcoturismo en el sentido de buscar y recorrer esas rutas que alguna vez acudió Pablo Escobar. ¿Y de qué se debe eso? Se debe realmente a esos documentales que de alguna forma u otra hacen esa apología a ese criminal. Y no se busca realmente, es buscar de alguna forma u otra educar a la sociedad para indicar de que no es un buen propósito acudir a mecanismos sencillos para realizar actividades delictivas, en este caso como el narcotráfico. Es inevitable que el fenómeno va a seguir incrementando, siempre y cuando sea un negocio pero tan lucrativo. En este caso estamos hablando de márgenes por encima de los 400% de ganancias frente a la producción de estupefacientes que
eso significa a que muchas personas acudan a prácticas inusuales y prácticas que incluso atenten en contra de su propia vida, en este caso como la modalidad de las mulas, reconocida aquellas personas que introducen a través de diferentes instrumentos droga en su propio cuerpo a pesar de los riesgos que corren frente a ello y se debe única y exclusivamente a las ganancias. Frente a ello hay una reflexión que por encima de yo ser un agente del Estado y ir en búsqueda de la persecución de eso desde un enfoque social y un análisis que queda como un interrogante, ¿será la solución para el narcotráfico la legalización del mismo? Que es un interrogante que nos permitiría a nosotros desde la academia un análisis que no quiero comprometerlo más allá de una deliberación versada en ello, que puede, no sé si tal vez esa sea la solución para que el fenómeno del narcotráfico realmente se reduzca a tal nivel. En este caso no me atrevo a decirlo como una alternativa de solución, sino sencillamente es un interrogante que nosotros entre países podemos estar en estos momentos generando el diálogo, el debate, a través del cual nosotros buscamos una respuesta para nuestros países y es en pro realmente de buscar ese bienestar social, esa construcción de tejido social de la cual carecemos. Otra perspectiva que hay que aclarar es que nosotros no podemos demandar un comportamiento de suecos a la sociedad latinoamericana, ya que hago referencia con ello, no desconociendo de nuestras características culturales y propias que nos reconocen a nosotros y de las cuales yo me siento orgulloso y de igual manera reconozco con gran exaltación en estos momentos a la sociedad mexicana, pero nosotros no podemos pedir desde el contexto cultural endógeno de otros contextos como europeos que suceda lo mismo aquí en estos contextos. Y bajo esa misma premisa, quiero concluir con que si quieres ver la policía que tienes, mira la sociedad que tienes. Si no, yo no puedo pedir un policía totalmente diferente partiendo de que nosotros tenemos unas sociedades bastante desestructuradas y bajo ese mismo sentido no podemos, como dice el otro dicho, no podemos pedir peras al olmo porque desafortunadamente no lo podemos hacer. Bajo ese precepto, como conclusión dentro de este debate o de esta argumentación, quiero indicar que lo más importante en este caso y que se ha perdido en absoluto a través de algunos mecanismos es el concepto de la educación ciudadana. Y bajo ese mismo concepto parto de la importancia de nosotros irnos educando a través de generar competencias ciudadanas a través de las cuales construyamos comunidad y construyamos sociedad. Porque el comportamiento ético, y lo veía en alguna de las preguntas que me estaban haciendo, cómo realmente prevenir a través del comportamiento social, no se puede acudir a otro mecanismo diferente que a través de la educación. La educación es el secreto de ello, pero para ello se requiere sinergia. No, esta función de educación no puede ser delegada solo a las universidades, sino también a los estados, a las instituciones, a las familias. Y hablo cuando instituciones, hablo de las familias. Y de ahí parte la importancia realmente que para la mitigación de todo el fenómeno del crimen, realmente se parta de una construcción desde un proceso educativo consciente, sinérgico y a mediano y largo plazo, porque no son procesos mediáticos desafortunadamente. Muy agradecido, estimado capitán Cristian Camilo Triana. La verdad es que nos ayudas mucho para entender este fenómeno, compartirlo entre los países. Quisiera pedirle al magistrado Fierros si nos hace el favor de despedir la transmisión, en lo que aparece el doctor Elías Huerta, por favor. Que active su video, su audio, mi querido magistrado. Ahora sí. Listo. Con muchísimo gusto, señor presidente. La verdad es que es un placer, capitán Cristian Camilo Triana, tenerlo entre nosotros, poder compartir y abrevar de sus experiencias y algo muy importante que yo siempre he privilegiado es el aspecto de tener el conocimiento doctrinal, pero trasladarlo al aspecto práctico, bajarlo, hacerle que el mundo entienda este supuesto de praxis de una circunstancia que es tan difícil, como lo es ser guardián del orden en un país desestructurado, como usted lo dijo. Le agradecemos mucho a la doctora Verónica Hurtado,
al señor presidente en el Estado, en el capítulo Jalisco, don Rodolfo Chávez de los Ríos, y principalmente al señor presidente nacional, don Elías Huerta Pachá, la posibilidad de darnos la opción de poder inmiscuirnos en este mundo académico y en esta sesión virtual para compartir con todos los compañeros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecidos, y pronto continuaremos con este intercambio, capitán, con nuestro agradecimiento, nuestro afecto, y pronto le haremos llegar un reconocimiento a través del doctor Rogelio Barba Álvarez, que está atento a esta conferencia y estará en comunicación con usted. Un abrazo hasta Colombia, y bueno, pues estas nuevas tecnologías nos ayudan a cortar distancias, y bueno, continuaremos haciendo difusión de estos temas con profesionales académicos como usted, capitán, que está en la práctica todos los días. Muchas gracias y nuestro agradecimiento desde México. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias. Gracias.